Antes de empezar la historia, cuéntanos desde dónde lo ves dejando un comentario abajo. Si te gusta el vídeo, no olvides darle al me gusta y suscribirte. Que tengas un buen día. Disfruten la historia. El sonido de zapatos de cuero resonó en el suelo de mármol de la mansión Harrison, marcando el ritmo de una relación basada más en contratos que en afecto. William Harrison, director ejecutivo de la poderosa Harrison Enterprises, caminaba con la misma precisión que guiaba su negocio, firme, metódico, controlado. A sus 47 años, su rostro reflejaba la gravedad de alguien que había aprendido demasiado pronto que las vulnerabilidades no tenían cabida en la cima de la cadena alimentaria corporativa. Luego estaba Olivia. Olivia Bennett había aprendido lo contrario. A sus 38 años, restauradora de libros raros, pasaba sus días guardando historias que el tiempo casi había borrado, irónicamente, mientras su propia vida parecía desvanecerse página a página desde el día en que aceptó casarse con William. El matrimonio se celebró hace 2 años bajo la apariencia pública de un romance maduro y elegante, pero sus allegados sabían, o sospechaban, que había mucha más lógica que pasión en esa unión. William necesitaba presentar una imagen estable ante la junta directiva, comprometido con los valores familiares. Y Olivia, bueno, la familia Bennett se hundía en una deuda silenciosa, amenazada por los acreedores y olvidada por el mundo. Habían vivido bajo el mismo techo desde entonces, pero en alas diferentes de la casa, como 2 planetas en órbitas paralelas. William dormía en la suite principal. Olivia prefería una habitación más pequeña y apartada, con balcón con vistas al jardín. Allí, entre hojas secas y el sutil aroma a jazmín, intentaba recordar quién era antes de convertirse en la esposa del director ejecutivo. Conversaciones escasas, miradas raras, contacto físico nulo. Durante meses, solo compartieron el ocasional tintineo de los cubiertos contra la porcelana durante las cenas silenciosas. Él con su vino tinto, ella con su té de manzanilla, y entre ellos una distancia que ni siquiera los interminables pasillos de la mansión podían explicar. William nunca la trató mal. Al contrario, era educado, incluso amable, pero había cierta frialdad en ella, como si ella fuera solo una pieza decorativa en el tablero de su imagen pública. Olivia, a su vez, había aprendido a sonreír en las apariciones públicas, a posar para fotos en eventos benéficos y a mantener las manos cruzadas sobre el regazo, incluso cuando su corazón clamaba por un significado. Pasaba los días en su pequeño estudio improvisado en la parte trasera de la propiedad, restaurando viejos volúmenes y respirando el reconfortante aroma del papel viejo. Fue allí donde sintió cierta sensación de pertenencia. Cada grieta en un libro parecía más comprensible que el hombre con el que compartía su apellido, e incluso con todo eso, algo en ella se negaba a rendirse por completo. Había noches en las que se quedaba despierta, mirando al techo, preguntándose, ¿me verá alguna vez? Soy algo más que un simple acuerdo firmado. William, por su parte, no le era indiferente. Simplemente no sabía cómo cruzar el puente. Había crecido aprendiendo a separar el afecto de la funcionalidad, el deseo de la conveniencia, y aunque a veces sus ojos se posaban discretamente en Olivia durante las cenas, notando cómo se mordisqueaba la comisura del labio inferior cuando estaba distraída o cómo sus dedos se deslizaban suavemente sobre los bordes de un libro viejo, no permitía que estos detalles perforaran la armadura de su neutralidad. Clara, la criada que los había atendido durante años, era quizás la única que veía la verdad oculta tras las apariencias. Ella susurraba mientras cambiaba las sábanas. Estos dos se miran cuando creen que el otro no los ve, pero ninguno tiene el valor de romper el silencio. Y así continuaron, 2 años y 24 meses de una convivencia donde la ausencia pesaba más que la presencia. Pero en el fondo, algo en William empezó a fallar, y Olivia ya no era la mujer que había aceptado el matrimonio para salvar a su familia. Algo estaba a punto de cambiar, pero ni siquiera el director ejecutivo más calculador podía predecir que bastaría una sola mirada en una noche cualquiera para empezar a deshacer años de distancia. La noche se perfumaba con el discreto lujo del Centro de Artes Metropolitano, con luces tenues que se reflejaban en las copas de champán, y el elegante murmullo de los invitados formaba un fondo, casi musical en su tono. William Harrison observaba todo con su habitual serenidad. Conocía a cada inversor presente, cada obra de arte expuesta y cada posible acuerdo oculto tras sonrisas educadas. Lo que no esperaba era verse desestabilizado por algo, o alguien, ajeno a su control. Olivia. Estaba a solo unos metros de distancia, con un vestido verde azulado intenso que resaltaba sus delicados hombros y el sutil brillo de su piel.
Llevaba el pelo recogido en un moño suelto, con algunos mechones rebeldes que se escapaban y bailaban al ritmo de la conversación. Pero lo que cautivó a William no fue el vestido ni el peinado. Fue la sonrisa, una sonrisa que no era para él. Olivia estaba hablando con James Thompson, uno de los inversores más carismáticos del mercado cultural. Joven, elocuente, cautivador. Y en ese momento, contaba algo tan gracioso que hizo reír levemente a Olivia, con los ojos entornados y la mano rozando ligeramente el brazo de James, un gesto involuntario nacido de la empatía. William sintió algo extraño en el pecho, una punzada. No era ira, ni celos exactamente. Era algo más, una inquietud feroz y primaria que lo arrancó de la seguridad emocional que había mantenido desde el principio del matrimonio. Era como si una línea invisible se tensara, arrastrándolo a una zona donde no tenía control absoluto. Sin pensarlo, cruzó el pasillo con paso firme, el sonido de sus zapatos amortiguando los ruidos a su alrededor. Se detuvo junto a Olivia, le puso una mano suavemente en la espalda y le dijo con voz firme pero educada: «Buenas noches, James. Veo que conoces a mi esposa». El silencio que siguió duró solo un segundo, pero fue suficiente para que Olivia sintiera la calidez de la mano de William a través de la fina tela de su vestido. Giró lentamente el rostro, sin saber si debía sorprenderse o simplemente sonreír. «Sí». James respondió con un aire ligeramente provocador. Tuvimos una conversación encantadora sobre la restauración de manuscritos. Olivia es fascinante. William no respondió, pero su mirada lo decía todo. Por primera vez, se presentó ante el mundo como el esposo de Olivia, no solo por protocolo, sino impulsado por un impulso que ni siquiera comprendía. Había un nuevo brillo en sus ojos. Olivia notó una mezcla de desafío y deseo contenido. De camino a casa, el silencio dentro de la limusina era diferente. Ya no era el mismo vacío de antes. Había electricidad. William jugueteaba con los puños de su camisa como si necesitara tener las manos ocupadas, mientras Olivia miraba por la ventana, intentando comprender qué acababa de pasar. «Parecías emocionada con James», dijo de repente, sin mirarla. Olivia giró la cara lentamente, sorprendida por la ruptura del silencio. «Era amable y sentía curiosidad por mi trabajo». «Eso es raro». William asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en un punto invisible. «Debería haberlo hecho antes», murmuró. «¿Hacer qué?» Dudó, respiró hondo y le demostró al mundo que eres mi esposa. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una tímida confesión. Olivia sintió que se le aceleraba el corazón, pero mantuvo un tono neutral. «La mayoría ya lo sabe». William esbozó una breve, casi imperceptible sonrisa. «Saber no es lo mismo que ver». La limusina se detuvo frente a la mansión, pero ninguno de los dos se movió de inmediato. El silencio ahora era denso, lleno de todo lo que se había callado durante 2 años. Él salió primero y le tendió la mano, otro gesto nuevo. Olivia lo aceptó a regañadientes, y sus pieles se rozaron durante más tiempo del necesario, una chispa, un susurro silencioso, la promesa de que algo finalmente estaba cambiando. Esa noche, ella durmió en la misma habitación de siempre. Él también. Pero por primera vez, ambos permanecieron despiertos más tiempo del debido, mirando al techo, intentando comprender qué había cambiado y por qué sus corazones latían de forma diferente. A la mañana siguiente, cuando Olivia bajó a tomar un café, se sorprendió al encontrar a William en la mesa. Estaba leyendo el periódico, como si fuera algo rutinario, pero ella sabía que nunca había sido así. «Buenos días», dijo, levantando la vista con dulzura. Olivia tardó medio segundo en responder. «Buenos días, William». Señaló la silla a su lado. «Mira hacia abajo. Pensé que podríamos tomar un café juntos hoy». Y fue allí, entre sorbos de café y tostadas con mermelada, que algo empezó a reconstruirse. Sin grandes declaraciones, sin promesas, solo 2 desconocidos aprendiendo por primera vez a mirarse con genuina curiosidad. Y cuando él la invitó a un evento artístico organizado por la compañía esa noche, su respuesta se adelantó a la razón. «Me encantaría», pero lo que William aún no sabía era que, una vez dado el primer paso, ya no habría vuelta atrás al silencio de antes. Olivia aún podía oír sus palabras resonando en su mente. «Pensé que podríamos tomar un café juntos hoy». Simple, casi casual,
pero para alguien que había pasado 2 años bajo la sutil indiferencia de un matrimonio frío, esas palabras fueron como el sonido de una llave girando, abriendo algo viejo, tal vez olvidado. Esa mañana, el sol se filtraba por las ventanas del comedor, como si incluso él quisiera presenciar la escena. William llevaba una camisa azul claro, con los puños arremangados, y parecía menos un director ejecutivo que un man real. Olivia, presente, notó que les había servido café a ambos. Incluso le había puesto azúcar, solo una cucharada, como a ella le gustaba. La desconcertó más de lo que quería admitir. Así que empezó, con la voz un poco áspera, como si no estuviera acostumbrado a las conversaciones matutinas. ¿Restauraste ese volumen de Cervantes que la Biblioteca Nacional subastó el mes pasado? Olivia arqueó una ceja, sorprendida. ¿Restaurar? Apenas pude tocarlo, pero sí, era uno de los invitados. William asintió, observándola. Vi fotos. Parecías feliz allí. Se mordió la comisura del labio, como siempre hacía cuando algo la conmovía un poco. Es un mundo donde me siento vivo. Los libros viejos tienen historias detrás de las historias. Cada mancha, cada arruga, es un susurro del tiempo. Sonrió, y el gesto suavizó sus rasgos de una forma que casi parecía juvenil. Me gustaría ver tu estudio algún día, si me lo permites. Olivia no supo qué responder. Ese no era el William que ella conocía, o creía conocer. Y por primera vez, deseó que fuera exactamente el hombre que estaba allí. Esa noche, el evento artístico patrocinado por Harrison Enterprises no parecía una simple obligación social. Olía a nuevo comienzo. Olivia llevaba un vestido suelto color arena y se trenzaba el pelo a un lado. Al bajar, encontró a William esperándola en el recibidor. No ocultó su sorpresa. Te ves maravillosa. Olivia sonrió tímidamente. Gracias. Tú también. El camino al evento estuvo repleto de un silencio diferente y reconfortante. Ninguno de los dos parecía saber qué decir, pero no les importó. Bastaba con estar allí. En el centro de exposiciones, entre pinturas abstractas e instalaciones audaces, William fue un anfitrión considerado. Pero a diferencia de otros eventos, esta vez caminó junto a Olivia, no delante de ella, y se giraba con frecuencia para pedirle su opinión. ¿Qué te parece esta pieza?, respondió ella. De pie frente a una escultura fragmentada, rió. Solo vi metal retorcido, pero ahora miraré con más atención. Había verdad en la forma en que la escuchaba, como si cada palabra que pronunciaba abriera una nueva ventana a un mundo que él nunca había tenido tiempo de explorar. Más tarde, de vuelta en la mansión, Olivia se estaba quitando los pendientes frente al espejo cuando oyó que llamaban a la puerta. Era William. Tenía 2 copas de vino en la mano. Pensé que podríamos brindar por la noche tan diferente que hemos tenido. Dudó un segundo, pero abrió la puerta. Pase. Se sentaron en la pequeña sala de lectura contigua a su dormitorio, rodeadas de libros y suaves cojines. Parecía fuera de lugar, pero curioso. Sus ojos vagaron por el lomo del viejo libro, como si intentara descifrar algo sobre ella. ¿Tienes un ejemplar original en español de Don Quijote? Ella asintió, emocionada. Está ahí mismo, en el tercer estante. Fue un regalo de un profesor universitario. Tiene notas manuscritas del siglo XIX. Brillas cuando hablas de ello, dijo casi en un susurro. Olivia apartó la mirada, sintiendo que se sonrojaba, porque es la única parte de mi vida que es realmente mía. William dejó su copa en la mesita de noche y la miró intensamente, como buscando en ella una respuesta que aún no se atrevía a pedir. Me gustaría conocer más de esas partes de ti, Olivia, si me lo permites. Las palabras quedaron flotando en el aire. No había ninguna expectativa inmediata, ninguna prisa, solo una sincera admisión, un intento tentativo de cruzar el puente que él mismo había ayudado a construir. Olivia respiró hondo, paso a paso. William. Y en ese instante, sus miradas se cruzaron con una verdad que rara vez se decía en voz alta. No hubo beso ni roce, pero algo se movió, invisible e intenso. En el silencio que siguió, se levantó lentamente, tomó su vaso y, antes de irse, simplemente dijo, «Buenas noches, Olivia, y gracias por dejarme entrar». La puerta se cerró suavemente, pero lo que se había abierto allí era irreversible.
La noche siguiente, el evento fue diferente. Esta vez, se trataba de una exposición de fotografía contemporánea organizada por una fundación cultural vinculada a Harrison Enterprises. Pero lo que realmente marcó la ocasión no fue el prestigio de las imágenes ni la presencia de patrocinadores. Fue la forma en que William y Olivia llegaron juntos, uno al lado del otro, conversando. Olivia aún se sentía un poco fuera de lugar en ese mundo de conversaciones sofisticadas y saludos calculados, pero la presencia constante de William a su lado pareció disolver lentamente su armadura. No la presentó simplemente con una mirada discreta. Se aseguró de incluirla en las conversaciones. Y más aún, le pidió su opinión. ¿Cuál de estos retratos te llama más la atención?, preguntó. Deteniéndose frente a una imagen en blanco y negro que mostraba a una anciana mirando por la ventana, porque parecía estar esperando algo que quizá nunca llegue, pero aún así, esperaba. William giró el rostro para observarla, como si sus palabras lo hubieran conmovido. «¿Ves más de lo que parece?». Sonrió, un poco avergonzada. Los libros me habían enseñado que la noche terminó con una cena ligera en un discreto bistró escondido entre las calles arboladas de... Sin reservas, sin protocolo, solo ellos dos sentados en una rústica mesa de madera, compartiendo un plato de pasta con salsa blanca y una botella de vino tinto. La conversación fluyó con naturalidad. Entre sorbos y risas contenidas, tocaron temas que nunca antes habían abordado. Olivia habló de su infancia en Seattle y de cómo le encantaba visitar librerías de segunda mano con su padre los fines de semana. William, a su vez, reveló algo que sorprendió a Olivia. De adolescente, dibujaba. Arqueó una ceja, curiosa. ¿Dibujar qué? Caras de gente, sobre todo las que no entendía. Así era como lidiaba con el mundo. ¿Y por qué dejaste de hacerlo? William se encogió de hombros y tomó otro sorbo. Crecer me enseñó que no hay espacio para el arte cuando quieres sobrevivir en el mundo de los tiburones. Olivia se quedó en silencio unos segundos, asimilando la situación. Creo que es justo entonces cuando el arte importa más. La miró durante un rato demasiado largo. Había algo nuevo allí, una chispa diferente, un silencio lleno de comprensión. Los días siguientes trajeron gestos aún más sutiles, pero a la vez poderosos. William empezó a buscarla para almorzar, aunque fuera brevemente. Dejó notas discretas en su estudio con mensajes como, «Buena suerte con el manuscrito en español», o, «La cena es en la terraza si quieres compañía». Olivia, a su vez, esperaba esos momentos. Su respiración se alteraba al oír sus pasos en el pasillo. Y aunque no lo admitiera, estaba redescubriendo la sensación de ser notada. Una tarde, William apareció inesperadamente en su estudio, con una camisa blanca arremangada hasta los codos y la chaqueta echada sobre los hombros. El espacio olía a papel viejo y lavanda. «Vine a ver dónde ocurre la magia», dijo, entrando lentamente. Olivia se rió. «Estás viendo un desastre, no magia». Se acercó a una mesa llena de papeles viejos, encuadernaciones sueltas y pinceles de restauración. «Es una especie de alquimia, ¿verdad? Le das nueva vida a algo que el tiempo casi borró». Ella asintió, sin saber qué decir. Era raro encontrar a alguien que comprendiera su trabajo sin reducirlo a un pasatiempo exótico. William, al parecer, veía más. De repente, sus manos se rozaron accidentalmente al tomar el mismo volumen de siempre. Olivia se apartó por reflejo, pero él le sostuvo la mirada un instante más, un segundo entero en el que no pronunció palabra alguna. Pero sintió mucho. Esa noche, Olivia yacía en la cama con el libro en las manos, pero no pudo leer ni una sola línea. Su mente solo reproducía una escena, el roce de sus dedos con los suyos. Y lo que William no sabía era que esa misma noche, en su amplia y silenciosa oficina, dibujó un boceto sencillo, un rostro femenino de mirada intensa y rasgos suaves. Era ella. El tiempo, antes tan lento y vacío entre ellos, ahora parecía transcurrir de otra manera, sin prisas, sino con un propósito. Olivia ya no tomaba café sola cada mañana, y William, aunque seguía tan riguroso en sus asuntos como siempre, parecía encontrar placer en romper su rutina para ver qué estaba restaurando, preguntar cómo iba el manuscrito italiano o sugerir otra visita a un archivo cultural. Pero había algo más, algo que trascendía las palabras. En los eventos empresariales, ahora se aseguraba de que ella estuviera a su lado, pero no como una simple acompañante.
Olivia fue presentada como experta, como parte integral del nuevo proyecto de Harrison Enterprises, una división cultural dedicada a la preservación de obras raras y la restauración de bibliotecas históricas. Y fue durante una de estas reuniones, donde la junta directiva votaba sobre una colaboración con una universidad de Boston, que William hizo algo que la desarmó por completo. Para la fase de conservación, confiaremos plenamente en la doctora Bennett, dijo, mirando directamente a los demás ejecutivos, pero con un destello de orgullo en los ojos, no solo por su experiencia, sino porque nadie comprende la memoria y la sensibilidad histórica como ella. Olivia sintió un ligero cosquilleo en el estómago. Fue como si, en ese momento, hubiera tocado una parte de ella que había estado encerrada durante mucho tiempo. Con el paso de los días, los gestos cobraron aún más significado. Los toques casuales se multiplicaron, su mano rozó la de ella al entregarle el menú, su hombro rozó ligeramente el suyo durante un paseo por una galería, su mirada se detuvo unos segundos más, como si intentara memorizar cada rasgo de su rostro. Una tarde lluviosa, mientras Olivia trabajaba sola en su estudio, oyó la voz de William en la puerta. Sostenía 2 tazas de chocolate caliente. Pensé que con este tiempo, el café no sería suficiente, dijo sonriendo. Ella aceptó, sorprendida por la atención. No pareces de los que toman chocolate caliente. Se acercó a la mesa, examinando las herramientas de restauración con genuino interés. Quizás no, pero creo que me estás convirtiendo en alguien diferente. Olivia rió suavemente, pero sintió que el corazón se le aceleraba. No fue solo el gesto. Fue el tono, la elección de palabras, la forma en que parecía permitirse sentir. Más tarde, William la invitó a ver el nuevo espacio que se había habilitado para el centro cultural dentro de la empresa. Una planta entera con clima, ambientes controlados, iluminación regulable y estanterías preparadas para albergar futuras colecciones. ¿Todo esto? Por nuestra conversación sobre la preservación de lo excepcional, dijo. Mientras caminaban juntos, Olivia miró a su alrededor, asombrada. Es más de lo que imaginaba. William se detuvo y la miró con dulzura. Y tú eres más de lo que imaginaba. Ella no supo qué responder. El aire entre ellos se sentía más denso, como si cualquier palabra pudiera romper la sutil tensión que se había creado entre ellos. Esa noche, él apareció de nuevo en su estudio. Trajo un regalo sencillo, un ejemplar antiguo de Jane Eyre. Comprado en una librería de segunda mano, lo había dejado pasar camino a una reunión. Pensé en ti cuando lo vi, dijo, extendiéndole el libro envuelto. Olivia lo desenvolvió con cuidado, sintiendo el aroma del papel viejo y sin poder ocultar el brillo en sus ojos. ¿De verdad pensaste en mí? William asintió, acercándose más de lo debido. El silencio que siguió no fue incómodo. Era pleno, cálido. Olivia se llevó la mano al pecho, como si intentara contener algo que se desbordaba. Este libro era mi favorito de adolescente. Tiene una cita que siempre he recordado. ¿Cuál? Sonrió. Soy la espina, pero también la flor. William la miró a los ojos, serio. Y yo, apenas estoy empezando a ver el jardín que existe en ti. Sus manos se tocaron lentamente, sin prisa, como si ambos firmaran un acuerdo invisible de que allí había algo que valía la pena cuidar. Pero antes de que pudieran acercarse más, una notificación en el teléfono de Olivia, una alerta aleatoria, rompió el hechizo. Se apartó un poco, y William lo respetó, pero sus ojos la miraron hasta el último segundo, y cuando se fue, dejando solo el libro sobre la mesa, ella apoyó la frente en la tapa y susurró, ¿qué nos pasa? Pero esta vez, no quería las respuestas de inmediato. Ella anhelaba el camino, y él, sin saberlo, ya había empezado a recorrerlo. La propuesta llegó inesperadamente. Olivia examinaba un volumen del siglo XVII en su estudio cuando William apareció en la puerta con una expresión que mezclaba entusiasmo y vacilación. Necesito viajar a Santa Fe unos días. Estamos visitando a nuestros socios para el proyecto cultural. Pensé que quizás podrías acompañarme. Tu opinión será importante. Olivia levantó la vista, intentando ocultar su sorpresa. Santa Fe. La ciudad está llena de galerías, estudios, pequeñas editoriales. Y, hay una biblioteca histórica que quiero que veas. Hizo una pausa. Y me gustaría tu compañía. Fueron esas últimas palabras las que cambiaron el ambiente.
No era solo un viaje de negocios. Había algo tácito allí, algo que aceleró el corazón de Olivia antes de responder con sencillez y serenidad. Por supuesto. Me encantaría. El vuelo fue tranquilo pero silencioso, un silencio que no resultaba incómodo. Estaba lleno de expectación. Afuera, las nubes parecían seguir sus pensamientos, flotando entre lo que eran y lo que podrían llegar a ser. Santa Fe los recibió con su luz dorada y sus calles adoquinadas, rodeadas de una arquitectura que parecía de otra época. Tonos terrosos, el aroma a madera, el silbido del viento entre los cactus. Olivia se sintió transportada. La primera parada fue la biblioteca que William había mencionado, un edificio antiguo con vidrieras de colores y estanterías que llegaban hasta el techo. Caminó por los pasillos con reverencia mientras William la observaba desde lejos, como si descubriera una nueva faceta de ella a cada paso. Este lugar es mágico, murmuró, rozando ligeramente el lomo de un libro desgastado. Tú también lo eres, respondió él sin pensar. Olivia giró lentamente la cara, sus ojos se encontraron con los de él, pero antes de que pudiera decir nada, una bibliotecaria los interrumpió con una explicación sobre los volúmenes. El resto del día transcurrió entre reuniones, visitas a colecciones, recorridos por galerías y almuerzos rápidos en cafeterías con encanto. Pero la noche era suya. Compartirían una suite, decisión de William, quien le aseguró que las habitaciones estaban separadas por una puerta interior, pero con amplios espacios comunes. Olivia dudó, pero aceptó. Está bien, dijo con dulzura. No cruzaré ningún límite. Solo quiero que estés cómoda. Y ella lo estaba, cómoda y extrañamente íntima. Cenaron en un pequeño restaurante, escondido en un callejón de adobe, donde el camarero los reconoció como pareja y les trajo una botella de vino local como cortesía. Olivia miró a William con nuevos ojos. Parecía más ligero allí, más conectado con el mundo más allá de las reuniones y los números. Contaba historias de su juventud con un discreto sentido del humor y se reía de verdad con las anécdotas que ella contaba sobre su época universitaria. «¿Sabías que casi suspendo por devolver un manuscrito restaurado con la tinta equivocada?», dijo riendo. «¿Y qué hiciste?» «Fingí que era arte conceptual». Él rió a carcajadas, con la mano apoyada sobre la de ella con naturalidad. Ninguno se apartó. Sus dedos permanecieron allí, entrelazados, como si se hubieran buscado durante años sin saberlo. De regreso al hotel, el viento había refrescado, y William se quitó el abrigo para ponérselo sobre los hombros. Olivia sintió la calidez de su aroma mezclarse con el suyo, y algo en su interior se disolvió en silencio. A primera hora de la mañana, se despertó y bajó a la sala común de la suite. Encontró a William allí, dibujando en un cuaderno negro. Intentó ocultarlo, pero ella lo vio. «¿Estás dibujando otra vez?», preguntó con una sonrisa soñolienta. A veces, cuando no podía dormir, ella se sentaba a su lado en el sofá. «¿Puedo ver?». Había un retrato de una mujer. No era idéntico, pero los ojos eran suyos. Olivia sostuvo el dibujo con delicadeza. «Es precioso». William la miró unos segundos, como si esa aprobación significara más que cualquier encuentro exitoso. «Quería capturar algo indescriptible, y tú me inspiras eso». El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Sus rostros estaban demasiado cerca, sus respiraciones se entrelazaban, pero el beso no llegó. Todavía no. Olivia se apartó un poco y se levantó con una sonrisa tranquila, pero llena de palabras tácitas. «Buenas noches, William». Y antes de volver a su habitación, se giró una última vez. «Gracias por traerme». Él se quedó allí, con el cuaderno en las manos y el corazón inquieto, porque por primera vez sintió que había algo entre ellos que ya no podía ignorarse. El cielo de Wyoming se extendía como un velo de infinitas tonalidades de azul y dorado cuando el coche negro se detuvo frente a la puerta de madera con las iniciales WCR, Willow Creek Ranch. La granja de la familia Harrison estaba aislada, rodeada de campos ondulados, árboles centenarios y un silencio casi sagrado, roto solo por el canto de los pájaros y el susurro de las hojas al viento. Olivia salió del coche lentamente, como si cada paso en ese lugar cargara con una carga emocional que aún no podía identificar. William estaba a su lado, en silencio, observando su reacción. Estaban allí de fin de semana, un respiro de sus apretadas agendas, lejos de reuniones,
correos electrónicos y miradas públicas. ¿Pasaste los veranos aquí?, preguntó, mirando el amplio porche de la casa principal. Sí. Cuando aún sabía lo que era correr sin rumbo, respondió con una sonrisa ligeramente melancólica. Entraron en la vieja y acogedora casa de madera, con muebles rústicos y aroma a pino, y William le mostró las habitaciones con naturalidad, señalando los 2 dormitorios separados de la planta superior. Elegí la que tiene vista al campo para ti. El sol se puso por esa ventana, es difícil de olvidar. Olivia asintió en silencio, conmovida por el recuerdo. Ya no era una sorpresa notar que William prestaba atención a los detalles, incluso a los que ella no había mencionado. Esa tarde, pasearon por la propiedad. Cruzaron un pequeño arroyo, tocaron la cerca donde los caballos pastaban en silencio y se sentaron en un banco de madera a la sombra de un roble centenario. Fue allí donde, según William, su madre solía leerle cartas en voz alta. Decía que el amor necesita espacio para respirar, o de lo contrario se asfixia. Olivia giró lentamente la cara para mirarlo. ¿Lo crees? Dudó. Ni siquiera sabía lo que era el amor hasta que empecé a desear que me miraras con los mismos ojos con los que miras tus libros. Las palabras cayeron entre ellos como una piedra en un lago en calma. Crearon ondas. Resonaron. Más tarde, mientras el sol se despedía en tonos naranja y rosa, Olivia se sentó en el porche con una manta sobre los hombros y un té caliente en las manos. William apareció con un vinilo viejo, lo puso a sonar y se sentó a su lado. La música era lenta, nostálgica. Las palabras casi se perdían en la brisa, pero la melodía expresaba todo lo que aún no podían expresar con palabras. ¿Recuerdas la cita de Jane Eyre?, preguntó en voz baja. ¿La espina en la flor? Olivia asintió. Me demostraste que una persona puede ser ambas cosas y aún así estar completa. Ella lo miró, sintiendo que sus ojos ardían con una emoción que se había ido acumulando en capas. Me acostumbré a ser invisible, William, a ocupar el espacio sin que me notaran. Hasta que empezaste a verme, él extendió la mano hacia su rostro con gran ternura, como si tocara algo sagrado, sus dedos trazando la línea de su mandíbula, su pulgar descansando suavemente bajo su labio inferior. Te veo ahora, Olivia, y lamento todo el tiempo que no te vi. Y entonces, por fin, llegó el beso. Sin prisa, sin urgencia, solo un encuentro entre 2 viejos silencios que se reconocieron en el camino. El roce de sus labios fue suave, casi vacilante al principio, pero pronto se volvió profundo, envolvente, lleno de todo lo que había estado contenido durante 2 largos años. Esa noche, durmieron en habitaciones separadas, pero algo había cambiado. El vacío de las camas ya no era el mismo, porque ahora sabían lo que les esperaba al otro lado de la puerta. Al día siguiente, la granja parecía respirar con ellos. Almorzaron juntos en el porche, caminaron por senderos rodeados de lavanda silvestre, al final de la tarde, prepararon la cena juntos en la rústica cocina. Fue en este ambiente de sencillez y autenticidad donde ocurrió lo inesperado. Olivia colocó su mano sobre la de William, deteniendo su movimiento mientras cortaba verduras. Esta noche, quiero estar contigo, no como una esposa por contrato, sino como mujer, como yo misma. William no dijo nada de inmediato. Él la miró a los ojos durante lo que pareció una eternidad. Había esperado mucho tiempo para oír eso, pero jamás lo habría preguntado. Respondió con la voz cargada de emoción. Esa noche, en la habitación de Olivia, no había prisa. El roce entre ellas era más que deseo. Era ternura. Fue reconciliación. Fue reencuentro. Sus cuerpos se buscaron como personas que buscan refugio. Y lo que ocurrió allí no fue solo físico. Fue la disolución de años de distancia en unos pocos centímetros de piel. Horas después, tumbado bajo las sábanas de algodón, aún en silencio, entrelazó sus dedos con los de ella. No quiero vivir una vida donde estés a mi lado, pero no conmigo. Olivia sonrió con lágrimas en los ojos. Entonces no lo hagas. Y al amanecer, el sol de Wyoming se filtraba por las ventanas de la casa y los encontró así, abrazados, completos, y por primera vez, completamente juntos. Pero lo que aún no sabían era que, de regreso a casa, el pasado los aguardaba con garras afiladas. El regreso a Los Ángeles fue silencioso, pero no por incomodidad. Era como si aún estuvieran envueltos en la suave niebla que Willow Creek había dejado sobre ellos.
Olivia, con la cabeza apoyada en la ventanilla del coche, revivía cada momento en la granja como si guardara un secreto entre los dedos. William, a su lado, parecía más sereno que nunca. Había paz en la forma en que sus dedos se entrelazaban con los de ella, incluso bajo la discreta mirada del conductor. Pero como el propio William había dicho una vez, el mundo real siempre cobra su precio. Al día siguiente de su llegada, Olivia encontró un sobre blanco sin remitente en su escritorio del estudio. Era grueso y pesado. Dentro, una serie de documentos y una sola frase impresa en la parte superior de la primera página: todo contrato tiene un precio. ¿Sabes cuál era el tuyo? Al principio, no lo entendió, pero al hojear las páginas, sintió un nudo en el estómago. Eran registros bancarios, recibos de transferencias, acuerdos legales, todas las antiguas deudas de la familia Bennett, la hipoteca de la casa de sus padres, préstamos personales, deudas de la antigua imprenta de su hermano, que se habían saldado semanas antes de la boda. Olivia sintió que se le iba la sangre del rostro. Las fechas coincidían, las cantidades, todo. La verdad era evidente. Su familia se había salvado a un precio que jamás supo que estaba pagando. Su mano temblaba al sostener el último papel donde aparecía el nombre del pagador. Harrison Holdings, la firma de Edward Harrison Sr., el patriarca de la familia. La conmoción no llegó de inmediato. Fue lenta, fría, como una niebla que subía de sus piernas hasta paralizarla. Olivia se sentó, con la mirada perdida, intentando reconstruir lo que creía cierto. Cuando William entró en el estudio esa tarde con 2 cafés, no pudo disimular. Se levantó, firme, y le extendió el sobre. «Me llegó esto hoy». Frunció el ceño, confundido. Empezó a hojear el contenido. Y poco a poco, la expresión de su rostro se desvaneció. Al final, alzó la vista hacia ella y, por primera vez en mucho tiempo, pareció quedarse sin palabras. «¿Lo sabías?», preguntó ella sin alzar la voz. Pero el tono lo interrumpió. «No», respondió de inmediato. «Nunca he visto estos documentos, pero los pagó mi empresa». Antes de la boda, Olivia, te juro que no lo sabía. Si esto pasó, fue por orden de mi padre. Se cruzó de brazos, reprimiendo la emoción. ¿Entonces me estás diciendo que toda mi vida fue comprada, que nuestro matrimonio fue solo un acuerdo elegante? William se acercó, pero ella retrocedió. Olivia, por favor. Si lo hubiera sabido, te lo habría dicho. Nunca, nunca te habría dejado pensar que elegiste esto libremente si supiera que había un precio oculto. Su mirada estaba llena de dolor. Pero eso es lo que duele. No lo elegí. Y ahora todo lo que hemos vivido está manchado. Cerró los ojos un segundo, respirando profundamente. Lo arreglaré. Averiguaré qué pasó exactamente. No quiero explicaciones corporativas. Quiero la verdad, William, porque empecé a amar a un hombre que me hacía sentir vista, pero ahora ya no sé quién eres. Salió del estudio sin decir nada más, dejando a William allí de pie, todavía con los documentos en las manos y el corazón destrozado. Esa noche, durmió sola, no porque él no estuviera en casa, sino porque ambos sabían que había algo entre ellos que ninguna cama compartida podría jamás calmar. Y mientras la ciudad dormía afuera, Olivia se preguntaba, ¿puede el amor crecer sobre mentiras enterradas? William no durmió esa noche. Sentado en su oficina con las luces apagadas y solo el reflejo de la ciudad iluminando la habitación, miró fijamente los papeles que Olivia había dejado. Las pruebas estaban allí, las fechas, las cantidades, la firma. Pero lo que realmente le dolió fue la mirada de decepción que puso al entregarle el sobre. Sabía que su padre era un estratega frío, capaz de manipular cualquier situación para beneficiar la imagen de la familia Harrison. Pero ver esta verdad chocar directamente con la única mujer a la que empezaba a amar de verdad era insoportable. A la mañana siguiente, William hizo algo que evitaba siempre que podía. Fue a la mansión Harrison, donde su padre aún vivía como un rey en su trono de silencio y reputación. El ambiente era el mismo de siempre. Muebles antiguos, decoración clásica, todo con olor a cuero y a viejo poder. Edward Harrison Sr., sentado en su sillón favorito de la biblioteca, levantó la vista del periódico sin mostrar ninguna emoción. «¿Llegas temprano?» «¿Pasa algo con la empresa?», preguntó con ese tono que siempre mezclaba arrogancia y aburrimiento.
William tiró los documentos sobre la mesa. ¿Tú hiciste esto? Edward ni siquiera necesitó mirar con atención. Un leve arqueo de cejas fue suficiente. Hice lo necesario. Su familia estaba en bancarrota. Necesitabas una esposa estable y confiable. Era un trato justo. Justo, William casi rió, incrédulo. Compraste su silencio y convertiste el matrimonio de mi vida en un contrato de alivio económico. Edward cruzó las piernas con elegancia, indiferente al tono de su hijo. Los acuerdos familiares siempre han existido. Ya lo sabes. Y, aceptémoslo, la chica vive mucho mejor que antes, ¿verdad? William cerró los ojos y respiró hondo. Destruiste lo único real que estaba construyendo con ella. Entonces reconstruye, dijo su padre con frialdad. Pero no me culpes por hacer lo que no tuviste el valor de admitir. Sabías que la necesitabas. Solo esperaba las garantías. El silencio que siguió fue ensordecedor. William se levantó lentamente. De ahora en adelante, no hablas por mí. Ni por mi vida. Ni por Harrison Enterprises. Edward alzó la vista, como si evaluara a su hijo por primera vez en mucho tiempo. Ten cuidado, William. La emoción tiene un precio alto, y la frialdad lo cuesta todo. Esa noche, William llegó a casa con expresión cansada, pero con la mirada decidida. Llamó a la puerta del estudio de Olivia, pero no entró. Esperó. Abrió la puerta. Tenía el rostro cansado, los ojos enrojecidos, pero su postura seguía firme. ¿Lo averiguaste? Era él, mi padre. Él lo organizó todo, firmó los documentos, saldó las deudas de tu familia para asegurar el matrimonio. No sabía nada de esto, pero sé que no cambia lo que sientes ahora. Olivia lo miró durante largos segundos sin decir nada. Por fin, ella habló. Él no me preguntó. Nadie me preguntó. Me acaban de ofrecer. William sintió un nudo en el pecho. No puedo borrar el pasado, pero puedo elegir qué hacer con el presente, y ahora mismo, elijo quedarme a tu lado. Aunque necesites tiempo. Aunque me duela. Tragó saliva, insegura de si confiaba en lo que sentía o en lo que temía. Solo necesito entender si lo que tuvimos fue real o solo la consecuencia de una deuda saldada. William asintió. Espero que lo averigües, porque por mi parte, fue lo único que nunca se planeó. Y entonces retrocedió lentamente, como quien sabe que a veces el amor necesita respirar, para que no se ahogue bajo los escombros de las verdades no dichas. Pero al doblar por el pasillo, sus ojos se posaron en la escalera principal de la casa. Fue allí, meses atrás, donde la vio bajar con ese vestido color arena antes de una noche que lo cambió todo. Y fue allí, en ese silencioso paso del recuerdo, que William supo que estaba dispuesto a perderlo todo, menos la oportunidad de recuperar a Olivia. Los días posteriores al enfrentamiento con William fueron silenciosos, pero densos. Olivia no lo evitó, pero tampoco buscó su presencia. Trabajaba hasta tarde, inmersa en proyectos de restauración, como si las páginas de los libros pudieran protegerla de los torbellinos emocionales que la rodeaban. Sabía que los sentimientos eran reales. Las noches en Willow Creek, las miradas intercambiadas, las caricias lentas, el primer beso, nada de eso podía fingirse. Pero ¿cómo podía confiar plenamente cuando todo había comenzado con una mentira que nunca tuvo la oportunidad de elegir? Fue durante este frágil intervalo que James Thompson reapareció. Olivia se lo encontró por casualidad, o casi, durante un evento académico en el campus de la Universidad de Los Ángeles, donde había sido invitada a dar una conferencia sobre la conservación de obras raras. Él estaba entre los invitados, tan elegante como siempre, con esa sonrisa refinada que ocultaba más de lo que revelaba. Olivia Bennet. O debería decir Olivia Harrison. Se giró con cautela, sorprendida por la aproximación. James, qué casualidad. No es casualidad. Me enteré de la conferencia y me aseguré de ir. Siempre he admirado tu trabajo, dijo, entregándole un pequeño ramo de flores silvestres. Pensé que un toque orgánico le sentaría mejor que unas rosas compradas en una tienda. Olivia aceptó con una sonrisa amable, pero ya sentía la tensión en el ambiente. Gracias. Qué amable de tu parte. Pareces más serio. ¿Está todo bien? Dudó.
Estoy reorganizándome. James sonrió de lado, como si esperara precisamente esa respuesta. Reorganizarse es un buen comienzo, sobre todo cuando descubres que el terreno que pisabas se basaba en conveniencias y contratos, no en decisiones reales. Olivia frunció el ceño. ¿De qué hablas? Él se encogió de hombros. El mercado susurra, Olivia. Y cuando un CEO poderoso empieza a conmover sus emociones, los ojos atentos lo notan. Algunos incluso investigan. Hizo una pausa, mirándola con dulzura. Mereces algo más. De verdad. Sin deudas. Sin intereses ocultos. Olivia guardó silencio. Se sintió invadida, pero también curiosamente provocada. James sacó un pequeño sobre de su bolsillo, sellado con lacre. No vine aquí a causar problemas. Solo quiero que leas esto, a solas, y luego decidas qué hacer con ello. Y entonces, en voz baja, a veces la libertad llega disfrazada de una decisión difícil. La dejó allí, con las flores en una mano y el sobre en la otra. El corazón de Olivia se aceleró, pero la ira la invadió. Caminó hasta un banco de piedra bajo un árbol, abrió el sobre con manos temblorosas y leyó su contenido. Era una carta breve, irónica, escrita con frases precisas, casi cínicas. Si quieres seguir formando parte de una narrativa que nunca fue tuya, bien. Pero si quieres empezar a escribir tu propia historia, recuerda que hay espacio para ti, pero lejos de las sombras de cualquier acuerdo. Piénsalo. Olivia cerró los ojos. Era demasiado. Era ofensivo. Fue cruel. Rompió la carta en 4 pedazos, respirando con dificultad. Esto no era apoyo. Fue una invasión. Fue un intento de sembrar la duda en la tierra fértil del dolor. Esa misma noche, llegó temprano a casa. William estaba en el porche, sentado con un libro cerrado en el regazo. Se levantó al verla, intentando descifrar su estado de ánimo con la mirada. Olivia caminó directamente hacia él y se detuvo a pocos pasos. Me encontré con James hoy. Lo sé, dijo con calma. Vino a la empresa esta semana. Dijo que quería comprender mejor la dirección cultural de Harrison Enterprises, pero en realidad estaba intentando medir mis límites. Me dio una carta, insinuando que podía escaparme de todo. William respiró hondo y apretó la mandíbula. ¿Y tú quieres? Olivia lo miró fijamente durante largos segundos. Luego, con la misma firmeza con la que había roto la carta, respondió, si quisiera correr, ya lo habría hecho. Pero no soy de las que corren. Cuando amo, solo necesito tiempo para perdonar y entender cómo seguir adelante. William asintió, con los ojos llorosos por primera vez. Esperaría 1000 años si fuera necesario. Olivia no respondió con palabras. Simplemente extendió la mano y él la tomó, como quien le hace una promesa. Pero en el fondo, ambos sabían que aún había heridas abiertas. Aún quedaban verdades por afrontar, y el camino hacia la sanación no sería directo. Los días siguientes transcurrieron extrañamente tranquilos. Ya no había tensión en el ambiente, pero tampoco prisa. Era como si William y Olivia supieran que forzar la sanación sería lo mismo que volver a herirse. Aprendían, poco a poco, a respetar el tiempo y las heridas del otro. William permaneció presente, pero sin entrometerse. Dejó notas cortas por la casa que ella encontraría. Preparé té de jazmín. Está en el porche. Llegó tu libro. Estoy aquí cuando quieras. Olivia, a su vez, observó todo con mayor madurez. El dolor aún existía, pero ya no era mayor que su deseo de comprender. Necesitaba ver hasta dónde llegaba su verdad, y él necesitaba demostrar que era más que el pasado que había heredado. Fue una noche silenciosa, después de cenar, cuando finalmente lo llamó. Estaban en el porche bajo el cielo estrellado de Los Ángeles. Olivia llevaba un suéter fino y una taza le calentaba las manos. William, sentado a su lado, mantenía una postura atenta, pero no ansiosa. Cuando habló, su voz era firme, pero dulce. Hablé con mi familia. William giró la cara lentamente. Y la deuda era real. Las amenazas, las cartas, los miedos, todo ocurrió. Y sí, alguien de Harrison Holdings lo pagó todo. Se sintieron aliviados.
Pero no sabían que no me habían informado de nada. Creían que el acuerdo era mutuo. Él asintió, con la mirada fija en ella. Y ahora sabes toda la verdad. Olivia respiró hondo. No puedo borrar lo que sentí al enterarme, el dolor de sentirme como moneda de cambio. Pero tampoco puedo fingir que todo lo que hemos vivido desde entonces no fue real. William se inclinó ligeramente hacia adelante. No lo fue. Nada de eso fue actuación. Lo que siento por ti, Olivia, es lo único en mi vida que no siguió ninguna lógica. Rompo protocolos por ti. Silencios. Miedos. Bajó la mirada un instante, sintiendo un nudo en la garganta. Entonces me prometió una cosa, cualquier cosa, que de ahora en adelante no habría más secretos entre nosotros. Nada de medias verdades. Sin protección disfrazada de misión. William se levantó lentamente, acercándose a ella hasta sujetarle el rostro entre las manos. Tenía los ojos llorosos, la voz firme. Lo prometo, Olivia. Y más que eso, te entrego mi verdad, completamente, aunque a veces duela. Ella asintió, con una tímida media sonrisa en los labios y los ojos brillantes. También tengo que aprender a confiar de nuevo. Tomará tiempo, pero quiero intentarlo. Con eso me basta, respondió, apoyando su frente contra la de ella en un gesto que decía más que cualquier beso. Se quedaron así durante minutos, en silencio, respirando el mismo aire, sintiendo el calor del otro, como si renacieran. Y cuando Olivia se apartó, aún sujetando sus manos, susurró suavemente, creo que es hora de construir algo que sea verdaderamente nuestro. William sonrió, como si reconociera un milagro silencioso. Entonces empecemos de cero. Pero con todo el bagaje, ¿por qué es ese bagaje el que nos trajo aquí? Ella no respondió. Simplemente apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Y esa noche, sin necesidad de compartir habitación ni manta, durmieron en paz por primera vez en mucho tiempo. Pero un nuevo ciclo exigía más que promesas. Exigía acción. Exigía decisiones concretas. Y William ya sabía por dónde empezar. Días después de la promesa hecha en el porche, William apareció en el comedor con una carpeta de cuero y una expresión decidida. Olivia, que estaba preparando café, levantó la vista con curiosidad. Él se sentó frente a ella, abrió la carpeta y le entregó un documento. Es un nuevo proyecto de la empresa, un fondo independiente para apoyar a familias en crisis, como el tuyo, pero con una diferencia. Sin ataduras, sin intereses ocultos, solo ayuda de verdad. Olivia leyó en silencio, repasando las cláusulas y la carta de presentación firmada por él. Las palabras que más le llamaron la atención estaban al principio. La ayuda no debería costar la libertad. Levantó lentamente la mirada, conmovida por el gesto. Esto es diferente a todo lo que Harrison Enterprises ha hecho, porque ahora la empresa también refleja quién quiero ser. Olivia permaneció en silencio, absorbiéndolo todo. No hubo grandes promesas ni palabras dulces, solo acciones, reales, visibles. Y eso valía más que cualquier discurso. Esa semana volvió a visitar a sus padres. Necesitaba reflexionar sobre sus raíces para comprender dónde había empezado todo. La sencilla casa aún conservaba el olor de la infancia, la madera, el café recién hecho y cierta dulce nostalgia. Habló con su madre y su hermano. Le explicaron cómo los representantes de la empresa se habían puesto en contacto con ellos y que el relevo tenía una condición: Olivia debía aceptar el trato. Pero a diferencia de lo que temía, sus ojos no reflejaban culpa. Había gratitud, sí, pero también orgullo. Orgullo por la mujer en la que se había convertido y por cómo, incluso sin saberlo, había transformado un sacrificio silencioso en una nueva vida. Al regresar a casa, encontró a William en el estudio, hojeando un volumen raro recién restaurado. Levantó la vista y sonrió tímidamente. Así que lo confirmaron todo y dijeron que si las cosas hubieran sido diferentes, quizá no habría llegado hasta ti. Él asintió, emocionado. No quiero que nuestra historia sea sobre deudas ni rescates. Quiero que sea sobre reconstrucción. Olivia se acercó y le tocó la mano. Y así es como lo hacemos, capítulo a capítulo. En los días siguientes, las rutinas se adaptaron con una naturalidad que los sorprendió a ambos. Desayunos juntos, paseos nocturnos,
charlas sobre proyectos culturales, risas compartidas y, lo más importante, una cómoda silencia, esa intimidad que solo surge tras afrontar el dolor y decidir quedarse. William también empezó a retirarse gradualmente de las reuniones familiares. Edward Harrison, señor, al notar el cambio de actitud de su hijo, intentó mantener el control, pero fue ignorado. William había comprendido que, para ser un hombre completo, necesitaba liberarse de las cadenas invisibles que lo ataban a la frialdad heredada. Una tarde, al entrar al estudio, le entregó a Olivia un sobre con otro documento. Quiero compartir oficialmente contigo la nueva rama cultural de la compañía. Seremos socios. Olivia abrió mucho los ojos. Esto es importante, William. Porque eres grande, y porque juntos somos mejores. Ella sonrió, pero no dijo nada. Simplemente se acercó y lo abrazó fuerte. Un abrazo que no pedía nada, que no exigía nada. Solo daba gracias. Esa noche, sentados en el jardín, vieron las primeras luces de la primavera surgir entre las flores. Y por primera vez, Olivia sintió que su amor tenía raíces reales, profundas e inquebrantables. Pero había algo más. William sacó una pequeña caja del bolsillo de su blazer. No era un anillo. Todavía no. Era una fina pulsera de cuero y oro, con sus iniciales discretamente grabadas. Esto no es un símbolo de posesión. Es un recordatorio de dónde hemos estado y a dónde quiero seguir contigo. Olivia lo aceptó con los ojos llorosos. Todavía no estoy seguro de estar listo para todo. Pero estoy listo para seguir intentándolo. Sonrió. Eso es más que suficiente. Y a medida que las luces de la casa se encendían poco a poco, lo que estaban construyendo ya no dependía de contratos. Dependía de decisiones, y su decisión era clara. Pero el pasado, incluso silenciado, siempre deja huellas. Y antes de que pudieran sellar esta nueva etapa, un recuerdo los llevaría de vuelta al lugar donde todo realmente había comenzado. Era primavera en el rancho Willow Creek. El mismo escenario que había servido de escenario para su primer beso, su primera caricia y su primer, te veo, ahora sería el escenario de un nuevo comienzo. Pero no uno grandioso, lleno de fotógrafos y vestidos de lujo. Olivia y William no querían ser el centro de atención. Querían la verdad. Fue William quien la sugirió. ¿Y si volvemos al lugar donde todo empezó, donde nos vimos de verdad por primera vez sin máscaras? Olivia tardó unos segundos en responder, pero cuando dijo que sí, sus ojos estaban húmedos, no de duda, sino de certeza. La ceremonia fue pequeña, casi íntima. Solo los padres de Olivia, su hermano y su esposa, y un viejo amigo de William, quien también se había distanciado del negocio familiar de los Harrison. Los únicos invitados fueron quienes habían presenciado tanto el dolor como la sanación. El campo detrás de la casa estaba decorado con sencillez y delicadeza. Flores del jardín, bancos de madera y una mesa de té con pasteles caseros. Olivia llevaba un vestido blanco claro con mangas de encaje y un velo corto sujeto con alfileres sobre su cabello suelto. William vestía un traje gris claro y zapatillas deportivas, sonriendo con la calma de quien finalmente se había deshecho de toda la armadura. Pero lo que más sobresalió no fue la estética, sino la forma en que se miraron, como si el mundo entero existiera solo en ese campo, en ese momento, cuando se pararon frente a frente, con las manos entrelazadas. Fue William quien habló primero. Olivia, estuve casado contigo durante 2 años en el papel, pero solo hace poco comprendí lo que significa realmente estar casado. Es despojarme de la defensa, la imagen, el miedo. Es amarte, sabiendo que podrías irte, y aún así elegir darte todo lo que soy. Hoy no quiero prometerte perfección, pero sí quiero prometerte presencia, verdad y crecimiento a tu lado. Olivia cerró los ojos un segundo antes de empezar a hablar. William, cuando me casé, pensé que estaba salvando a mi familia. Pero ahora entiendo que yo también fui salvada, por mí misma, por ti. Me has enseñado que ser visto da miedo, pero también cura. Y hoy, elijo quedarme contigo, no porque lo necesite, sino porque quiero, de nuevo, y tantas veces como sea necesario. El oficiante, un viejo amigo de la familia, sonrió con lágrimas en los ojos. No estás empezando algo nuevo. Estás renovando lo que ya existe. Estás diciendo sí a la imperfección, a la reconstrucción. Y eso es amor verdadero.
El beso que selló los votos no fue rápido. Tampoco fue teatral. Fue intenso, lleno de significado. Fue el beso de dos personas que sabían todo lo que tenían que afrontar para merecer ese momento. Después de la ceremonia, caminaron juntos por el campo, de la mano entrelazada, intercambiando miradas y recuerdos. Olivia se detuvo cerca de la cerca donde pastaban los caballos. ¿Te acuerdas de aquí? Claro. Fue donde pensé que era demasiado tarde para mí. Ella sonrió. ¿Y ahora? Ahora, es solo el principio. Se quitaron los zapatos, caminando descalzos sobre la hierba fría, sintiendo la tierra bajo sus pies. El cielo empezaba a teñirse de naranja y el viento traía el aroma de lavanda silvestre. Olivia apoyó la cabeza en su hombro. Si alguien me preguntara cuál fue el día más importante de mi vida, diría que el día que me invitaste a tomar un café. Y dije que sí. William rió suavemente. Y pensar que antes creía que el amor vivía en los grandes gestos. Ella lo miró con ternura. El amor se hace presente en los gestos adecuados. Y mientras se alejaban lentamente de los invitados, las luces de la casa y los rituales, solo una cosa llenaba sus corazones. La certeza de que, esta vez, caminaban al unísono. Pero no todo final es definitivo, porque el futuro siempre guarda una última curva. El último día en el rancho Willow Creek amaneció envuelto en una ligera neblina y una luz dorada. Olivia se despertó antes del amanecer y caminó descalza hacia el campo. El rocío le mojó los pies, pero no le importó. De hecho, esa humedad silenciosa pareció lavarle el alma. William la encontró allí unos minutos después. Llevaba un suéter grueso y 2 tazas de café humeante. Adiviné dónde estarías, dijo, entregándole una. Es fácil adivinar cuando conoces el corazón de alguien, respondió ella, sonriendo con los ojos aún hinchados por el sueño. Caminaron juntos hacia la cerca, la misma que guardaba tantos recuerdos. Olivia apoyó los brazos en la madera húmeda y miró al horizonte. ¿Has notado alguna vez cómo nos cambia este lugar? No, creo que revela quiénes hemos sido siempre. Olivia asintió. Se quedaron allí un rato en silencio, hasta que ella murmuró, hay una parte de mí que todavía tiene miedo. William se acercó y apoyó la barbilla en su hombro. Todos lo somos. Lo que importa es lo que hacemos a pesar del miedo. Ella se giró lentamente, sus ojos se encontraron con los de él. ¿Y tú qué haces? Me quedo. Construyo. Amo, incluso temblando por dentro. El sol salía, disipando los últimos vestigios de niebla. A lo lejos, los invitados ya se preparaban para partir, pero William y Olivia se detuvieron en cada detalle del paisaje, como si quisieran grabarlo todo en su memoria. Ella cogió una flor del campo, de esas que crecen solas entre las piedras, y se la prendió en el pelo. Quiero que recordemos esto cuando lleguen los días difíciles. Vendrán, dijo con sinceridad. Pero ahora sé que podemos afrontarlos juntos. Regresaron a casa de la mano, llevados por una paz excepcional. Y mientras recogían las últimas cosas y preparaban sus maletas, sus miradas se cruzaron varias veces, diciendo lo que ya no hacía falta decir. Te elijo a ti, otra vez, y mañana también. De regreso, con la carretera serpenteando entre montañas en silencio, Olivia apoyó la cabeza en el hombro de William. Él la rodeó con el brazo y la atrajo hacia sí con cariño, como si fuera un gesto natural y ancestral. Sabes, Olivia, a veces pienso en cómo habría sido nuestra vida si todo hubiera empezado de otra manera. Ella sonrió con los ojos cerrados, y pienso en cómo era exactamente como tenía que ser. Si hubiéramos empezado con amor, quizá no habríamos aprendido a construirlo. Y en ese momento, él supo que ella tenía razón, porque su amor no nacía de flores ni promesas, sino del silencio, la deconstrucción y los nuevos comienzos. Y por eso era tan fuerte. Y cuando la ciudad empezó a aparecer en el horizonte, con sus luces, desafíos y rutinas, no sintieron miedo. Se sintieron preparados, porque ahora conocían el valor de cada gesto, cada mañana, cada decisión. Y avanzaron juntos por amor, por verdad, por voluntad, pero sobre todo, porque finalmente supieron caminar juntos. Quizás un amor verdadero no empieza con fuegos artificiales, sino con una taza de café tranquila, con la valentía de decir, perdóname, sin garantías, o con el simple gesto de extender la mano,
no para sostener, sino para dejarse tocar. William y Olivia descubrieron, entre cicatrices y silencios, que el amor no es la ausencia de conflicto, es la decisión de quedarse. Es reaprender a amar a alguien que siempre ha estado ahí, pero que solo ahora se puede ver con claridad. Con el paso de los años, la trayectoria de William y Olivia se convirtió en un testimonio de la resiliencia del amor forjado en el crisol de la verdad. Su historia, antes limitada por la fría mecánica de los contratos y las deudas ocultas, se transformó en una narrativa viva de descubrimiento mutuo y compromiso inquebrantable. La ciudad de Los Ángeles, con su ritmo implacable y sus fachadas relucientes, dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un lienzo donde plasmaron sus sueños compartidos. La mansión Harrison, antaño símbolo de sus órbitas separadas, se convirtió en un hogar cálido, donde el eco de los zapatos de cuero se acompañaba ahora de risas, conversaciones apacibles y el ocasional tintineo de tazas de café compartidas bajo el sol matutino. Su colaboración en la rama cultural de Harrison Enterprise floreció, no solo como un proyecto profesional, sino como reflejo de sus valores compartidos. La experiencia de Olivia en la restauración de libros raros se convirtió en la piedra angular de una misión más amplia para preservar el patrimonio cultural, mientras que la visión estratégica de William garantizó que sus iniciativas trascendieran con creces los círculos selectos de la filantropía corporativa. Juntos, establecieron bibliotecas en comunidades marginadas, financiaron becas para aspirantes a historiadores y crearon archivos digitales que hicieron accesibles al mundo manuscritos raros. Cada proyecto fue un paso hacia la erradicación de la sombra de su pasado, reemplazándola con un legado de transparencia y cuidado genuino. El fondo que William había iniciado, La ayuda no debería costar la libertad, se convirtió en un modelo nacional, apoyando a innumerables familias sin las ataduras que antes afligían a la propia Olivia. Sin embargo, su crecimiento personal fue la verdadera esencia de su historia. Olivia, quien antes se sentía invisible, encontró su voz no solo en su trabajo, sino también en su matrimonio. Ya no dudó en desafiar a William cuando sus antiguos instintos de control resurgieron, y él, a su vez, aprendió a escuchar, a suavizarse, a aceptar la vulnerabilidad como una fortaleza en lugar de una debilidad. William, moldeado por un mundo que equiparaba la emoción con la responsabilidad, redescubrió al artista que llevaba dentro. Sus bocetos, antes ocultos en cuadernos privados, comenzaron a aparecer en pequeñas exposiciones, a menudo junto a los libros restaurados de Olivia, creando un diálogo entre historias visuales y escritas. Su hogar se convirtió en una galería de estas creaciones, cada pieza un hito en su camino de la distancia a la intimidad. Las cicatrices de su pasado nunca desaparecieron del todo. Ni lo desearon. El dolor de la deuda oculta, la traición de las manipulaciones de Edward Harrison Sr. y la duda sembrada por la carta de James Thompson permanecieron como silenciosos recordatorios de lo frágil que podía ser la confianza. Pero decidieron ver estas cicatrices como parte de su fortaleza. Como las grietas en los libros restaurados de Olivia que contaban historias de supervivencia, hicieron un pacto para afrontar juntos los desafíos. Ya fuera una crisis corporativa, un desacuerdo familiar o los inevitables momentos de duda personal, su ritual semanal de café en el porche, nacido de aquella primera mañana de incertidumbre, se convirtió en un momento sagrado para reflexionar, compartir miedos y soñar en voz alta. Fue allí donde planearon su futuro, no como una serie de grandes gestos, sino como un tapiz de pequeñas decisiones intencionales. El rancho Willow Creek siguió siendo su santuario, un lugar al que regresaban cada primavera para renovar sus votos, no en una ceremonia formal, sino en momentos de tranquilidad junto a la cerca, bajo el roble o en la rústica cocina donde cocinaban juntos. El rancho fue donde años después trajeron a sus hijos, un niño y una niña, cuya risa llenaba los campos con una alegría que parecía sanar la tierra misma. Olivia les enseñó a amar las historias, leyendo sus volúmenes restaurados bajo las estrellas, mientras William les enseñaba a dibujar, capturando los rostros de sus seres queridos. Los niños crecieron conociendo la historia de sus padres, no como un cuento de hadas, sino como un viaje real, caótico y hermoso de dos personas que se eligieron contra todo pronóstico. Se dieron cuenta de que su amor no era un destino, sino un proceso continuo de construcción, destrucción y reconstrucción. Enfrentaron nuevos desafíos, las presiones de la edad, las complejidades de criar una familia, el panorama siempre cambiante de sus carreras, pero cada obstáculo fue enfrentado con la misma resiliencia que los había acompañado en sus primeros años. Aprendieron a perdonarse no solo el uno al otro, sino a sí mismos, entendiendo que la perfección era una ilusión, pero la presencia era real.
El brazalete de Olivia, grabado con sus iniciales, se convirtió en una pieza clave, usado a lo largo de cada etapa de sus vidas. Su cuero se suavizaba con el tiempo, su oro reflejaba la luz de innumerables atardeceres. En su comunidad, se convirtieron en leyendas silenciosas, no por su riqueza o estatus, sino por su autenticidad. Amigos y colegas buscaban su consejo, no sobre negocios o arte, sino sobre amor, sobre cómo encontrar el delicado equilibrio entre la confianza y el perdón. Olivia y William nunca afirmaron tener todas las respuestas, pero compartieron su historia abiertamente, con la esperanza de que iluminara el camino para otros. Organizaban reuniones en la mansión, donde los suelos de mármol, antes fríos, ahora se sentían cálidos bajo los pies, llenos de las voces de sus seres queridos. Estas veladas no se trataban de apariencias, sino de conectar, con los libros de Olivia y los bocetos de William, generando conversaciones que se prolongaban hasta la noche. A medida que crecían, su amor se profundizaba, adquiriendo un matiz más tranquilo y profundo. Caminaban más despacio, con las manos aún entrelazadas, sus silencios más ricos de historia compartida. La ciudad que los rodeaba cambió, pero su compromiso mutuo se mantuvo constante. Como el horizonte en Willow Creek. Empezaron a escribir un libro juntos, no unas memorias, sino una colección de reflexiones sobre el amor, la pérdida y el coraje para reconstruir. Cada capítulo era una carta a sus hijos, al mundo, a las versiones de sí mismos que una vez fueron. Era su forma de preservar su historia, al igual que Olivia preservaba sus manuscritos, asegurando que sus lecciones perduraran. En sus últimos años, regresaron a Willow Creek por última vez. El rancho ya era más antiguo, su madera estaba desgastada, pero aún conservaba la magia de sus orígenes. Se sentaron en el porche, envueltos en una manta compartida, contemplando cómo el atardecer teñía el cielo de tonos dorados y lavanda. El cabello de Olivia tenía vetas plateadas, el rostro de William estaba surcado por las marcas de una vida plena. Hablaban poco, pero sus ojos lo decían todo. ¿Crees que lo hicimos bien?, preguntó Olivia con voz suave pero firme. William le apretó la mano, recorriendo con el pulgar el brazalete que nunca se había separado de su muñeca. Lo hicimos de verdad, respondió. Y eso es mejor. Su historia, al final, no se trataba de superar el pasado, sino de abrazarlo, tejiendo sus hilos en un tapiz que era exclusivamente suyo. Se trataba del coraje de ver y ser visto, de amar a pesar del miedo, de elegirse el uno al otro cada día. Al surgir las estrellas sobre Willow Creek, se abrazaron, con la respiración hundida en la quietud de la noche. Y en ese instante, supieron que su amor, cimentado sobre las ruinas de los contratos y la fuerza de sus decisiones, los sobreviviría, perdurando en las historias que dejaron atrás, en las vidas que tocaron, y en la simple y perdurable verdad de que el amor, cuando se elige, nunca termina del todo.